Hola Lu, ¿cómo vas? Espero que bien. Entonces, hoy te voy a hablar de enzimas. Entonces, ¿qué es una enzima? Puede ser o una proteína, en la mayoría de, de los casos, o ARN. Y esta cosa se llama ribosima. Y si no se llama así, pues empieza por ribo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Las enzimas aceleran que se dé una reacción. ¿Listo? Escucha. Toda reacción tiene un delta de G libre. O sea, cuando tiene esa bolita acá es que es delta de G libre. ¿Sí? Y si tienen un delta de G libre alto, significa que esa reacción es difícil de completar. ¿Sí? Difícil. ¿Qué hace una enzima? Pues digamos que esto es una gráfica, ¿vale? Voy a cambiar el color para hacer los ejes. Y digamos que este es el delta de G que necesita normalmente una, una reacción para que suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la enzima? Pues baja el delta de G. Este es el delta de G. Uy, qué triángulo tan feo. Este es el delta de G, uy, con la enzima. Entonces, esta sería una gráfica de la reacción, ¿sí? Sin enzima, esta sería una gráfica de la reacción con enzima. Como ves, el producto siempre es el mismo. Acuérdate del ejemplo que nos daba Mendy, ¿sí? El grafito, este es el grafito de un lápiz horrible, pero es un lápiz. Siempre va a querer ser un hermoso diamante. Chun, chun, chun. ¿Sí? ¿Vale? Es un diamante chino. Pero bueno. Pero esta reacción se demora miles de años. ¿Qué pasa? Que si hubiera una enzima para esta reacción, seguramente este tiempo disminuiría. Pero la dirección de esta reacción, es decir, que el grafito pase a ser diamante, nunca va a ser modificado por una enzima. Es decir, si tenemos agua y sal, siempre van a formar agua salada, o sea, HCl y ¿cómo se llama? Óxido de sodio, ¿vale? ¿Sí? H2O más NaCl siempre me va a dar HCl y NO2, si no estoy mal. Bueno, tú me entiendes, ¿sí? Si hubiera una enzima, esto se haría mucho más rápido, pero siempre haría lo mismo. A ver, listo, entonces ya vamos. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, acuérdate de algo muy importante. Las enzimas trabajan sobre un sustrato y siempre vas a encontrar la siguiente ecuación. Sustrato más enzima, el sustrato con la enzima, o sea, se le metió, y el producto más la enzima, ¿vale? Esta ecuación de acá es irreversible, entonces le metemos esta flecha, ¿sí? Ahora bien, cada uno de estos pasos, bueno, y pues el paso de sustrato y enzima a producto es irreversible. Es decir, que si te preguntan que el producto puede volver a pasar acá, pues tú dices que eso es más falso que Duque. Ojalá no me borren el video por decir eso. En fin, este,
Entonces cada una de estas flechitas va a tener cierta velocidad a la que va a ocurrir. Entonces, esto es K1, esto es K2, esto es K3. Y el Km, ya te explico qué es Km, se calcula con K2 más K3 sobre K1. Espérate un segundo, voy a ver si eso está bien. Sí, hasta ahora todo lo que he dicho es verídico. ¿Qué es el KM? Sí, el KM te va a decir qué tan viable es que suceda eso. Si el KM es muy alto, significa que ni por el putas va a pasar esa reacción. Porque acuérdate que las enzimas no empiezan por A. Las enzimas tienen que ser afines a su sustrato. Afines. Y si no son afines al sustrato, nunca van a catalizar la reacción. ¿Vale? Y a un KM muy bajo, es viable que pase la reacción. ¿Vale? Ahora, bueno, hay una cosa con respecto a esta tabla, y es que comparan la función de la enzima con subirle la temperatura a la reacción. Porque en teoría, si tú subes la temperatura de la reacción, vas a tener más energía libre. ¿Te acuerdas que te hablé acá de la energía libre? Entonces, esta gráfica de acá es para la enzima. Y acá es para la temperatura. Supongamos que ya no le va a meter eh, una enzima a esta reacción, ¿vale? No se la va a meter. Va a subirle la temperatura. Entonces, ven, hago los ejes maricas otra vez. Y chum, ¿vale? Y acuérdate muy bien, eso si no te lo dije antes, que el eje X, fíjate que se me chimbió. El eje X es tiempo y el eje Y es energía libre, ¿vale? Entonces, normalmente en nuestra reacción estaba esto de energía libre para darse, ¿vale? Chun. Yo le metí temperatura y no me va a modificar lo que yo necesito. ¿Sí? No me va a modificar el delta de G que yo necesito para que se dé la reacción, como la hace una enzima que lo baja. Sino que al meterle temperatura, digamos que esto es sin temperatura, chun, con temperatura, al aumentar la energía libre en un inicio, me va a empezar más arriba, ¿vale? Pero voy a necesitar la misma delta de G, pero va a empezar con más, ¿sí? Listo. Ya aclarado eso, podemos seguir. Bueno, entonces creo que lo que le sigue a estos son los inhibidores, ¿vale? Entonces, hay inhibidores competitivos y acompetitivos. Pero antes de eso, tenemos que saber que hay irreversibles, que son los que se unen covalente a la enzima. Como se unen covalentemente y fisiológicamente, los enlaces covalentes son los más fuertes, pues nunca se le van a unir y pues esa enzima se va a quedar ahí pegada y no va a funcionar más, ¿cierto? Y tenemos a los inhibidores reversibles, que no se unen, no covalente.
Ahora sí, entre los reversibles tenemos a competitivos. Ah, competitivos. Perdona esta letra y la falta de color. Y a competitivos. Listo. Ahora bien, para poder entender el funcionamiento de estos inhibidores, tenemos que conocer la gráfica de bueno, Lineweaver-Burke, una cosa así. Nombres tan raros, ¿no crees? Y entonces, espérate, voy a pausar para hacer los ejes porque no me va a quedar de mucho tiempo esto. Listo, además de ver los ejes, estaba... Ah, se me olvidaron. Eh, eh, eh. Ah, uno sobre ese. Listo. Este es uno sobre sustrato. Este es uno sobre velocidad, ¿vale? Esta línea se basa en la ecuación de Lineweaver-Burke. Lineweaver-Burke. Y de esa ecuación, ¿qué nos dice? Es para medir la velocidad de una reacción experimentalmente. Entonces nos dice que uno sobre la velocidad a cierto punto, ¿te acuerdas de física? Es igual a km sobre velocidad máxima por uno sobre sustrato, concentración del sustrato. Todo esto en paréntesis más. O sea, me gusta ponerlo en paréntesis porque ahí sería el orden, pero no sé por qué internet no está así. Más uno sobre velocidad máxima. ¿Listo? Entonces primero calculas lo que está en paréntesis, lo sumas a ese uno sobre velocidad máxima y después, pues para sacar la velocidad, la despejas y ya, ¿vale? Ahora, ¿qué nos dice este bicho? Lo importante, lo importante es que este punto, es que me quedo con otro color, qué pena. Chun, churun. Vale, listo. Este punto de acá va a ser la velocidad máxima. Y la pendiente, ¿sí? O sea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es, es, es el bendito km sobre la velocidad máxima. ¿Sí? Es decir, ¿sí ves? O sea, igual a pendiente. Como el km está acá arriba, significa que si la pendiente sube, este bicho también, ¿vale? Una pendiente que sube, pues se ve más inclinada la gráfica. Ahora sí podemos hablar de los tipos de inhibidores competitivos o competitivos, o no competitivos, qué pena, la palabra es no competitivos, porque a competitivos es diferente, pero Mendy no explicó eso, entonces no importa. Entonces, los competitivos lo que hacen es que se meten al sitio activo, es decir, el sitio de unión donde el sustrato y la enzima se pegan para formar un producto, ¿sí? Mientras que los no competitivos se meten a otro sitio que se llama el sitio alostérico, cambian la conformación de la enzima y pues eso no permite que se una al sustrato, ¿sí? Es la finalidad de ambos tipos de inhibidores, no dejar que se una al sustrato, ¿vale? Este, ahorita al minuto 15 se me va a cortar esto. Pero bueno, los competitivos van a mantener, si no estoy mal, la velocidad máxima, ya ahorita lo reviso, constante. Y lo que van a cambiar es el km, por lo que se va a ver una gráfica más inclinada, ¿sí? Pero que pasa por el mismo punto de velocidad máxima porque no cambió. Shun.
Estos serían los competitivos. Bueno, Lu, me equivoqué en una cosa. Cuando te dije que lo alostérico era lo mismo a lo no competitivo. A ver, lo no competitivo. Ahora te lo escribo bien. Lo no competitivo es que se une la enzima, pero lo que va a disminuir no cambia su conformación. O sea, no cambia la conformación de la enzima. Eso pasa en las alostéricas, ¿vale? Lo que pasa con las no competitivas es que disminuyen la velocidad máxima, ¿vale? Entonces, como disminuye la velocidad máxima, ¿sí? Y esa velocidad máxima, pues, está acá abajito, ¿sí? Cuando disminuye, la pendiente va a aumentar. Entonces, si esta cosa baja, entonces M asciende, ¿sí? ¿Sí es la lógica? Entonces también tendríamos una pendiente mucho más inclinada, o sea, mucho más inclinada de lo normal, esto es lo normal, pero su km no va, no va a verse afectado. Y acá hay una cosa que se me olvidó ponerte, y es que esto de acá es 1/km, ¿sí? Acá como el km aumentó, pues se volvió más positivo, porque para allá están los números positivos, ¿cierto? Entonces este sería el km aumentado gracias a la inhibición competitiva. Esta es la inhibición competitiva. Ahora vamos a dibujar la no competitiva. Entonces la no competitiva va a hacer que la velocidad máxima disminuya. Pero en esta gráfica, en el eje Y, si disminuye, va para arriba, ¿sí? Entonces veríamos este punto donde la línea se cruza con el eje Y más alto, ¿sí? Está alto, ¿vale? Más alto de lo normal, que es este moradito. Pero el km no cambió, entonces tiene que seguir golpeando a donde pasaría normalmente la reacción. Entonces voy a dibujar esto de amarillo, porque el amarillo es chévere. Entonces le tiene que pegar al mismo lugar de la reacción normal en cuanto al km, porque el km no varía. La pendiente aumenta, si ves que ahora es más inclinada, pero no aumenta por un aumento de km, sino por una disminución de la velocidad máxima, ¿sí? Y pues el punto del km en el eje Y aumentó. Entonces, shun, shun, ¿vale? Esta amarilla sería nuestra línea con la inhibición no competitiva. Ahora sí, vámonos con las enzimas alostéricas. Entonces, las enzimas alostéricas, lo importante de ellas es que tienen o sea, son la mayoría de oligómeros, o sea, de proteínas grandes, ¿sí? Eh, bueno, ni tan grandes, o sea, pero más de 10 aminoácidos, ¿sí? Entonces, aquí va. Tiene una cinética sigmoidea, significa que es en forma de S. Y como es en forma de S, espérate, voy a dibujar este eje rapidito. Shun. Lo dibujé en amarillo, bueno, no importa. Entonces, nuestro eje X va a ser el sustrato y el eje Y va a ser la velocidad. Ya no es uno sobre sustrato ni uno sobre velocidad, como en la anterior gráfica. Y ya te tengo el subtitulito acá para que quede chévere.
alostéricas. Entonces, esto es sustrato, velocidad. Y estas enzimas se comportan como una S, ¿vale? Entonces, acá iba el sustrato aumentó, 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 aumentó. Y esto me quedó feo. O sea, en sí se ve como una S, pero no tan así. Es como... ¿sí? Como una S fea. Acá el sustrato va aumentando, aumentando. Después, la reacción o sea, la velocidad es completamente proporcional a la concentración de sustrato y ¡pum! Acá ya no importa cuánto sustrato haya, ¿sí? Acá no importa cuánto sustrato haya, porque ya eso está regulado. Acá una pequeña cantidad de sustrato activa una cadena en la que donde hay más sustrato va a haber más velocidad y acá, ¡pum! Ya eso no importa. Entonces, ¿qué pasa? Las enzimas alostéricas pueden tener eh, activadores o inhibidores alostéricos, ¿sí? Un activador alostérico es que se une a la proteína y... Espérate, esto está muy feo. Se une a la proteína y hace que se cree un sitio activo para el sustrato. Es un activador alostérico. Y un inhibidor alostérico pues hace lo contrario. Tenemos acá nuestra enzima, se le unió el inhibidor y este espacio de acá, que es el sitio activo, se va a cerrar. Entonces el sustrato no va a poder entrar. Entonces, cuando esta gráfica tira para acá, que es tan fea, me cagué el eje. Cuando tira para acá, para la derecha, significa que está siendo inhibida, ¿sí? Porque te das cuenta que necesita más sustratos para activarse. Si necesita más sustratos para activarse, significa que eh, es más difícil que la reacción pase, ¿sí? Y si esto es lo normal para la reacción y se da así, significa que está activada porque se necesitan menos sustratos para que se dé la reacción. Pero fíjate que siempre van a tener esta parte en la que ya no importa la concentración del sustrato y ya se mantiene la velocidad de la reacción pues a una velocidad constante, ¿sí? Eso es una cinética eh, sigmoidea, es la que tiene las enzimas alostéricas, ¿vale? Una cinética sigmoidea es diferente a una cinética de Michaels, sorry por el English, Menten, ¿sí? Una cinética de Michaels-Menten, uy, ya, es, es esta, ¿sí? Y hace referencia, Michaels-Menten, a que hay un steady state. Un steady state, si te acuerdas de esta ecuación, que es sustrato más enzima es igual a enzima sustrato, producto más enzima, ¿sí? Significa que la formación de esto es igual a su desaparición, ¿sí? La formación del complejo enzima sustrato es igual a su eliminación, a su formación de producto, ¿vale? Y esto tiene un modo de calcularse que es el siguiente. Espérate que no me lo sé. Listo, entonces para Michaels-Menten te acuerdas de lo siguiente. Velocidad es igual. Arriba se suma, arriba se multiplica, qué pena, abajo se suma. ¿Sí?
Y arriba es velocidad máxima por, se multiplica, concentración de sustrato, dividido km más concentración de sustrato. Sí, es la ecuación para esto. Y esta ecuación sirve para cuando hay un steady state y describe el comportamiento de, de una enzima que no sea alostérica, ¿vale? Para las alostéricas, la cinética es sigmoidea. Y no sé qué más explicar. Ah, bueno, pues acuérdate que como lo vimos en Biomol hace un semestre. Ay, hijo de puta. Este. Me distrae. Como vimos en Biomol, las enzimas, como la polimerasa, necesitan de un cofactor, como el magnesio, o muchas otras sustancias, ¿sí? Y este cofactor tiene que estar en ciertas cantidades para que la enzima rinda óptimamente. Y si no hay cofactor, pues la enzima no va a rendir. Sí, la enzima. Además de los cofactores, cofactores son necesarios para enzimas, ¿vale? Cada enzima tendrá su propio cofactor. O sea, hay unas que tienen la biotina, ¿si te acuerdas? Como la piruvato deshidrogenasa. ¿Mm? Ahora bien, este, hay muchas enzimas que se guardan como... ¿Se escribe así? Espero que sí. No, 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 se escribe con Z. Simógeno. Ojalá escriba con Z, si no va a ser un guiso. Aunque no es malo ser guiso. Bueno. Sí. Y el simógeno se debe cortar. Si pudiera dibujar unas tijeras, cortar. Le debe pasar algo, se debe fosforilar, modificarse en síntesis para formar la enzima activa. ¿Sí? La mayoría de enzimas importantes se regulan así. Si no hay nada que las corte, las fosforile, las modifique, se van a quedar como simógeno y no van a hacer nadita de nadita. Si está esto, que puede ser, no sé, su producción puede ser estimulada por un factor de transcripción o cualquier cosa, frente a un estímulo, pues si no, si ya hay esto, se va a formar la enzima activa, si no hay, pues no, y se va a quedar ahí. Es la forma de regularse. Además de los inhibidores. Y ya creo que eso es todo. Disfruta esto. Me hiciste estudiar.